Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Padre José Daniel Escalona y te invito a que juntos escuchemos ecos del Evangelio por clave de sol, una nueva forma de escuchar, compartir y meditar la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Nos sentamos, como decía domingos anteriores, cuando meditábamos el Evangelio de la multiplicación. Y ahora podemos meditar, mis hermanos, este discurso o enseñanza de Jesús que nos viene a recalcar y que quiere que tengamos muy presente y entendamos, y de hecho lo dice en muchas ocasiones en este Evangelio de Juan: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nuevamente el Señor les recalca igualmente a los escribas, a los fariseos, los cuales se perturban y escandalizan ante las enseñanzas y esta forma novedosa de hablar de Jesús, esta doctrina que Jesús le transmite a todos ellos, y que ese pan que Él es, ese pan vivo, ese pan que nos vivifica y alimenta, no es un pan común y corriente. No es como aquel pan del maná, porque todo el que comió del maná, aunque se alimentó, se hartó y se sació, nuevamente el pueblo volvió a tener hambre. E incluso también nos relatan
el libro del Éxodo y Deuteronomio, de que muchos quienes comieron ese pan, que era como una especie de rocío que cayó en las tiendas y en las carpas del pueblo de Israel en el desierto, incluso muchos de ellos, en su mayoría, se hostigaron. Creo que lo comentaba yo el domingo anterior, que también así nos sucede. Nosotros muchas veces nos hostigamos de un mismo alimento o de una misma comida. Así también le ocurrió al pueblo de Israel. Ese pan no es igual al pan que el ángel dio al profeta, que escuchábamos en la primera lectura. Aunque es un pan celestial, es un pan efímero, es un pan que solamente sustenta en el plano humano y terrenal. Le dice el ángel al profeta, mandado por Dios, que se levante. El profeta Elías se encuentra débil, sin fuerzas, y para poder continuar con su tarea, su misión y responsabilidad, el Señor no lo deja desamparado, sino que le invita a despertar para que pueda saciar su necesidad de hambre, su necesidad de sed. Porque todos, absolutamente todos, todo ser vivo requiere de vitalizar, requiere de ese alimento para fortalecernos. Los animales del campo, las aves del cielo, incluso las mismas plantas requieren de ese alimentarse para vivir. Y fíjense que hay un dato curioso dentro de este relato que me llama la atención, y es que el Señor en 3 ocasiones despierta a Elías. Levántate, despiértate y come, sáciate. En 3 ocasiones el profeta lo hace y con ello recupera nuevas fuerzas, y esas fuerzas le ayudan para poder entonces marchar, para poder entonces asumir su compromiso y encaminarse durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué 40 días y por qué 40 noches? También esto hace referencia a los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto. Por tanto, también debemos preguntarnos nosotros cómo son nuestros 40 días y nuestras 40 noches, que implica constancia, perseverancia y al mismo tiempo, sobre todo, sacrificio. Nosotros queremos vivir la vida de una manera donde todo se nos solucione, donde todo sea color de rosa, pero aún así las rosas tienen espinas. Y cada uno de estos hombres, Moisés, Aarón, Isaías, Elías y el mismo Cristo Jesús como Hijo de Dios, experimentaron el sacrificio. Muchas veces estamos adormecidos en nuestra fe y el Señor nos habla, el Señor nos despierta, el Señor nos levanta para que tú puedas saciarte, puedas alimentarte. También Jesús experimentó en el desierto 40 días y 40 noches.
¿Y qué fue lo que hizo Jesús en el desierto? Encontrarse con el Padre para fortalecerse en Él a través de la oración. Y también en este momento de encuentro, abandono y oración, tiene una visita no muy agradable: el enemigo, el demonio, que le presenta 3 tentaciones, de las cuales Jesús, por ser hijo de Dios y por estar fortalecido y alimentado en la gracia del Padre, no sucumbe. Nosotros, por el contrario, como nos encontramos débiles, resbalamos, caemos, sucumbimos y ofendemos al Señor. Por ello, en tu hogar, en tu familia, con los tuyos, sintonizando la 94.3, hoy, en este domingo 19, es para despertar. Despierta de tu preocupación, despierta de tu aridez, despierta de tu tristeza, despierta, hermano, hermana, de tu dificultad, despierta de cada una de esas realidades que no te hacen y que no te permiten alimentarte del verdadero pan. El verdadero pan que es Jesús. El verdadero pan que es también la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Lo dice Juan en el prólogo de su evangelio. La palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne en el seno de la Virgen. Por eso, al meditar, al escuchar la palabra, te estás alimentando, te estás fortaleciendo, te estás fortificando en Cristo Jesús. Pero mis hermanos, hermanas, una vez más el Señor nos vuelve a recordar y nos vuelve a insistir que debemos romper con los parámetros humanos, los muros o murallas humanas que muchas veces no nos permiten encontrarnos con Jesús, encontrarnos con el Señor y reconocerle. Jesús se encuentra en Cafarnaúm, se encuentra entre los suyos, y los escribas, los fariseos, conciudadanos y paisanos de Jesús, se extrañan y dicen: este no es el hijo de José el carpintero, no es el hijo de María, no viven aquí entre nosotros sus hermanos, sus hermanas. ¿Cómo es que ahora nos dice que ha bajado del cielo? Solamente se quedan con la humanidad de Jesús. Aquel Jesús carpintero, aquel Jesús el que jugaba en su niñez, aquel Jesús que de repente iba al pozo a buscar agua. Es decir, se quedan con el Jesús humano y no con ese Jesús bajado del cielo, la palabra hecha carne, el Hijo del Dios vivo. A lo que entonces Jesús les hace ver de que es el Padre el que los atrae. He aquí, mis hermanos, un elemento importantísimo dentro de nuestra fe, dentro de nuestro mismo bautismo. Somos llamados, somos atraídos por el Padre. Es el Padre el que ha sembrado la semilla de la fe y la esperanza y la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma. Por ello es importante la necesidad de
nosotros dejar que ese Jesús y Señor nos tome, que ese Jesús y Señor nos llame, para entonces estar al encuentro de el Señor. Dejemos pues en este domingo, dejémonos atraer por nuestro Dios, por el Padre. Dejémonos atraer por ese Dios grande y poderoso que quiere que al mismo tiempo nos alimentemos no solamente de la palabra que es su Hijo, sino también que nos alimentemos de su pan y nos alimentemos de su carne, de su sangre. Quien come de este pan tiene vida eterna. No nos comportemos tercos y necios como los paisanos de Jesús. No nos quedemos simplemente con la humanidad de nuestro Señor. Ciertamente Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Se hizo uno como nosotros en todo, absolutamente en todo, pero menos en el pecado. He aquí la divinidad de Jesús, la divinidad de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Por ello, al comprender hoy que es el Padre el que nos atrae hacia su Hijo, debemos tener otro elemento muy presente, y es la docilidad. Debemos ser dóciles ante la voluntad del Padre. No seamos tercos como mulas, no seamos necios. El Señor se nos ha revelado, el Señor se nos ha dado y se ha personificado en Jesús, y en Él se ha hecho cercano a todos y a cada uno de nosotros. Por ello, seamos dóciles al Señor, seamos dóciles a su Espíritu. Como dice el salmista, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y un tercer elemento importante para ser alimentados y para ser dóciles a Dios es escuchar su palabra. Escuchar la palabra, pero escucharla de verdad, prestando absoluta atención para comprenderla, para deleitarnos en ella, para entonces hoy por hoy comprender este hermoso misterio que celebramos en cada Eucaristía, la presencia viva y real de Jesús en el banquete del pan y el vino. Hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ante la cuarentena, ante la pandemia, sabemos que no nos podemos reunir. Muchos desearían estar acá en el templo para cara a cara contemplar al Dios vivo, alabarle y bendecirle. Y no solamente alabarle y bendecirle, sino también el poder recibirle en este pan, en este banquete. Pero cuando lo teníamos y teníamos la oportunidad de estar, de venir y de celebrar, ignorábamos la realeza, la importancia, lo hermoso y lo maravilloso que es contemplar y bendecir al Señor. Recuerdo cuando llegué a la parroquia en el año 2015,
un 30 de agosto y que después me mudé como tal un 17 de septiembre ya para instalarme en la parroquia, para ser vicario del padre José Clemente Núñez. ¿José Clemente Núñez? Sí, Clemente. Voy a decir José Clemente vos. Recuerdo que en esa ocasión, en esa época, había misa diaria, de domingo a domingo. ¿Y quiénes venían a esas misas? Las mismas sacristanas, el sacerdote y uno que otro por allá que se acercaba a la misa diaria. Misa que después, como administrador y como párroco, organicé la parroquia solamente jueves, sábado y domingo. Pegaron el grito al cielo, que cómo es posible, ahora no tenemos misa todos los días. Pero venías al encuentro con el Señor, venías a darle culto cuando Él es el centro y culmen de nuestra fe y de nuestro catolicismo. Y después que quedamos jueves, sábado y domingo, siempre los jueves y sábado también había poca asistencia. Y ahora que no tenemos la oportunidad de congregarnos, ahora anhelamos el poder estar aquí en la casa del Señor. Por ello cae como anillo al dedo ese dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso en este domingo el Señor, ante este discurso del pan vivo bajado del cielo, te quiere hacer entender y comprender de que Él es verdadera comida, verdadera bebida. Quien come su pan, que es su carne, tendrá vida eterna. Quien bebe su sangre tendrá vida futura. Participaremos de su divinidad. Por ello, mis hermanos, en nuestros hogares también se convierte en templo e iglesia doméstica. Y aunque no participamos sacramentalmente del cuerpo y la sangre de Jesús, participamos de la escucha de su palabra. Y su palabra también es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu y para todo nuestro ser. Pidamos a Dios que esto pase. Pidamos a Dios que nos ayude en estos tiempos pandémicos y que podamos una vez más reunirnos en su presencia, y que al terminar este tiempo de dificultad tengamos muy presente, seamos conscientes de que la Eucaristía es lo más importante para nosotros, porque es Jesús el que se da, es Jesús el que se multiplica, es Jesús el que nos alimenta, es Jesús el Señor, que es todo un Dios en medio de nosotros, en el sagrario, en el altar, en su palabra y en cada uno de los sacramentos. Concédenos pues, Señor, sabiduría y entendimiento. Concédenos también esa hambre y sed de ti para reconocerte, y que también, así como lo hizo Moisés en el desierto y Elías también, que fueron alimentados por un pan material, que también nunca nos falte, Señor, ese pan, pero que sobre todo no falte el pan espiritual, el pan que nos da vida eterna, Jesús, el pan vivo bajado del cielo, que se sacrifica y se da, y repito, y se multiplica en cada Eucaristía. Te sacrificas por mí cada vez
vez que en la misa te has de dar, cada vez que como ofrenda en el altar tú has de estar, derramando tu santa divinidad. Te sacrificas por mí cada vez que te entregas para perdonar, cada vez que me confieso y me absuelves con tu forma de amar, dejando mi pecado muy atrás. Escuchen el coro de esta canción. Sagrada hostia, un Dios grande para mí, que se da para vivir en tan indigno ser, majestuoso Señor, que en mi boca te deshaces para poder habitar en mi corazón, tú y yo unidos para así vivir todo un Dios dentro de mí, tú y yo unidos para así vivir todo un Dios dentro de mí. Te invito a que puedas en este momento recordar, traer a tu mente y a tu corazón la última vez que comulgaste, la última vez que pudiste participar sacramentalmente de este pan vivo bajado del cielo, el cual anhelas y el cual esperas con ansias volver a participar para tener vida abundante. Como dice estos hermosos versos de esta canción, un majestuoso Señor, todo un Dios dentro de todos y cada uno de nosotros. Y los que lamentablemente por X o por Y no puedan recibir a Jesús sacramentado, mis hermanos, el Señor no se cansa de esperar, el Señor transforma y el Señor nos invita al mismo tiempo a la conversión, que podamos también esmerarnos en ello, dejar nuestro viejo yo para revestirnos de la gracia y del amor de Jesús, que nos concede el perdón del Padre, para entonces ser dignos partícipes de este pan vivo. Te sacrificas por mí cada vez que me alimento con tu pedazo de pan, cada vez que te presentas tan real en el altar. En tu comunión se nos reconocerá. Te sacrificas por mí cada vez que tu sangre me ha de purificar, cada vez que me deleito
con tu dulce vino de unidad, manantial de agua fresca que me limpiará. Eso es, mis hermanos, el pan. Eso es, mis hermanos, el vino, que por las palabras consacratorias e imposición de manos del sacerdote se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Vuelvo e insisto, se convierte en pan vivo bajado del cielo. Sagrada hostia, un Dios grande para mí, que se da para vivir en tan indigno ser, majestuoso Señor, que en mi boca te deshaces para poder habitar en mi corazón, tú y yo unidos para así vivir, todo un Dios dentro de mí, tú y yo unidos para así vivir, todo un Dios dentro de mí. Todo un Dios ahora mismo, presente en tu hogar, en tu corazón, en tu familia, a través de la 94.3 FM. La bendición de Dios para ti en estéreo. Que hoy, pues, hermanos, al ser alimentados con esta palabra, al nosotros ser iluminados, podamos comprender, entender, amar y reconocer con profundo amor la existencia y la presencia de Jesús en la Eucaristía. Por ello, valga la cuña ahorita en estos momentos a que sigan sintonizando los jueves a las 5 de la tarde la hora santa, para que desde la distancia, en comunión, a través de la oración, podamos glorificar y bendecir al Señor en la hostia consagrada. Y también el sintonizar, vivir y disfrutar en casa de cada Eucaristía. Y podamos hacer vida lo que dice este canto. Tú y yo unidos para así vivir, todo un Dios dentro de mí, tú y yo unidos para así vivir, todo un Dios dentro de mí. A ese Jesús, banquete, comida y pan vivo bajado del cielo, sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espero que al compartir de la palabra que hemos meditado sea de mucho provecho para tu vida espiritual. Recuerda, ora, ten fe y escucha, que el Señor te